tal, chicos? Vamos a trabajar ahora con el método de radiaciones utilizando tránsito y cinta. La diferencia que vas a encontrar con el método de radiaciones solo con cinta es el siguiente. Aquí con el tránsito vamos a medir ángulos, que en este caso van a ser los azimutes, y solamente vamos a medir las distancias de las radiaciones. No vamos a medir las distancias entre vértices, solo las distancias de las radiaciones. Para eso, bueno, nos vamos a colocar dentro del polígono con nuestro tránsito en un punto eh, donde podamos visualizar todos los vértices del polígono y entonces vamos a comenzar a medir ángulos. Lo primero que hacemos con el tránsito ya nivelado, estacionado, es ponerlo en ceros para medir ángulos y alinearnos hacia el norte magnético. En este caso, el norte magnético está representado aquí. Una vez que hacemos eso, entonces abrimos el aparato para poder medir ángulos y visualizamos el primer vértice. Eso nos daría el azimut de la línea A1. ¿Sí? Recuerdan que los azimutes siempre se miden a favor de las manecillas del reloj. Si nosotros, una vez que registramos este azimut de A1, seguimos girando el tránsito hasta visualizar el vértice 2, tendremos el azimut de A2. Y así nos la vamos a llevar siguiendo el giro a favor de las manecillas del reloj para encontrar el azimut A3, el azimut A4 y el azimut A5. ¿Sí? Una vez que tenemos registrados esos azimutes, lo vemos acá. ¿Sí? Una vez que tenemos registrados los azimutes, entonces podemos medir ya nuestras distancias con la cinta y hacer el registro de distancias. ¿Cómo compruebo angularmente un levantamiento de este tipo? Es complicado, es difícil, hay quienes dicen que no se puede. La realidad, bueno, es que sí se puede, ¿sí? Pero tendríamos que seguir cierto proceso más. Es decir, la mayor parte de los topógrafos se detienen hasta encontrar el azimut del vértice 5 de la línea A5. Para poder compensar angularmente esto y corregirlo, tendríamos que seguir girando el telescopio del tránsito, o el tránsito en este caso, hasta volver a visualizar el vértice 1. Y entonces verificar cuál es el ángulo que se mide. En teoría, de acuerdo a los datos de ejemplo que tenemos aquí, en teoría, pues obviamente nos debe de dar el mismo valor que leímos al principio. Para este caso, 40 grados, 15 minutos, 8 segundos. Si no nos da eso, entonces quiere decir que hay un error. Y ese error lo podemos colocar para compensar dentro de nuestra poligonal. Digamos que nos pasamos, en lugar de que fueran 8 segundos, fueron 18 segundos. ¿Sí? 18 segundos. Por lo tanto, tenemos un error de 10 segundos. Si checamos con la tolerancia, nos va a marcar que estamos bien. Pero hay un error de 10 segundos. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo 5 vértices. Fácilmente yo le puedo quitar a cada vértice 2 segundos y entonces mis azimutes van a estar compensados, de manera que la lectura en el vértice 1 volverá a ser la correcta en su caso. ¿Sí? Entonces esa sería una corrección de tipo angular, que la mayoría de los topógrafos no maneja porque este tipo de levantamientos son de poca precisión para terrenos muy pequeños y que no vale la pena pues hacer las correcciones. Es más que nada para darnos una idea de la superficie, pero si no medimos bien los ángulos y si no medimos bien las distancias, entonces ese área puede cambiar drásticamente y lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Vamos a ver que con las distancias y con el azimut, bueno, ya sabemos que con el coseno encontramos proyecciones norte o sur y con el seno del azimut encontramos las proyecciones este y oeste. Veamos ahora aquí en la tabla del cálculo. Si nosotros nos fijamos, hay una diferencia de 20 centímetros aquí
el norte es 20 centímetros más largo que el sur, y acá tenemos una diferencia de 3 centímetros, donde el este es 3 centímetros más largo que el oeste. Podríamos corregir utilizando nuestras reglas del tránsito, calculando Kx y Ky, como lo hicimos en el levantamiento por ángulos internos, hacer las correcciones, encontrar las proyecciones corregidas, ¿sí? Y luego pasar a las coordenadas. Sin ningún problema lo podríamos hacer, ¿sí? Siempre y cuando el error total pues, esté dentro de tolerancia. Ahora, el problema de esto es que ese error puede cambiar mucho con un ligero cambio en la distancia, es decir, con un pequeño error en la distancia que tengas de la radiación de alguna, va a cambiar, se los voy a enseñar en un momento. Ahorita continuamos con el cálculo. Una vez que yo tengo las proyecciones, digamos que ya las corregí, si es que se hizo, o si no así, como están, tal como están sin corregir, sacamos nuestras coordenadas, ¿sí? Yo le doy una coordenada de 100, 100 al vértice 1. ¿Sí? Yo digo que mi vértice 1 es 100, 100. ¿Sí? Entonces, si yo a 100 le sumo la coordenada norte, o la proyección norte del vértice 2 y le quito la proyección sur del vértice 2, pues voy a encontrar la coordenada del vértice 2. Si a esta coordenada del vértice 2 le sumo la proyección norte del vértice 3 y le quito la proyección sur del vértice 3, encuentro la coordenada de 3 y así sucesivamente. Este más este menos este me da este, y esta coordenada de aquí más esta proyección menos esta proyección me da esta de aquí. Una vez que yo encontré la coordenada del punto o el vértice último, del 5 en este caso, lo que voy a hacer es que tomaré esta coordenada, le sumaré la proyección norte de la primera, del primer vértice, le quitaré la proyección sur y en teoría me debe de dar 100. Si se fijan, no me da. ¿Por qué? Pues porque tenemos un error de 20 centímetros. Aquí está el error. Por lo tanto, sí, no me da, pero quiere decir que sí saqué bien las coordenadas. ¿Qué pasa acá? Lo mismo. Con la coordenada X del vértice 1 sumo la proyección este del vértice 2 y quito la proyección oeste del vértice 2 para encontrar la coordenada del vértice 2. Y así me la llevo con cada uno de ellos, hasta llegar al último, que sería el vértice 5. Lo que voy a hacer con esta coordenada es sumarle la proyección este del vértice 1 y quitarle la proyección oeste del vértice 1. Y en teoría debo de llegar a 100. Ya vemos que no llegamos. ¿Por qué? Porque me paso con .03, que aquí está el error. ¿Sí? Bueno, continuamos con esta parte. Estamos arrastrando un error, que quede claro. Y ahora sí, productos cruzados hacia arriba. Este 90-95% y colocamos aquí. Bien, continuamos. Había un error aquí, decía arriba también. Entonces, productos cruzados hacia abajo, 100 por 124.37 me va a dar este valor. Y ahí me la llevo con mis productos cruzados. Eso ustedes ya lo saben hacer. Una vez que tengo mis productos cruzados, hago la suma de todos los que son arriba, hago la suma de todos los que son abajo, ¿sí? Después, ya con estas sumas, hago la resta de los de arriba menos los de abajo y tomo solamente el valor absoluto. No me interesa el valor negativo si es que queda negativo. Tomo el valor absoluto. Entonces, este menos este me da este, ¿sí? Si yo lo hago así, me va a dar negativo. Bueno, tomo el valor absoluto. Y finalmente, para el área, ya saben que encontramos al dividir este valor entre 2. Y esta sería el área en metros cuadrados de este polígono con estos datos. ¿Vale? Bien, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo es que va a cambiar o puede cambiar? Vamos a ver, vamos a editar aquí datos para que vean ustedes cómo cambia con cualquier modificación por leve que sea, va a cambiar. Voy a cambiar la distancia de esta proyección de A a 5 y le voy a poner 23 metros.
y vean cómo cambió, automáticamente cambió mi error. 22.5, me regreso, de punto 20 y punto 03 pasa a punto 69 y menos punto 06 de error, solamente por cambiar medio metro aquí. Vamos a ver qué pasa si yo cambio alguno de estos. 26.1, solo 10 centímetros, y automáticamente modifica. Regresamos a los 26 y aquí tenemos nuevamente nuestros valores originales. 18.05, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que si nosotros no tomamos las distancias de manera correcta, esto se va a hacer muy grande, los errores van a crecer. ¿Qué pasa si aquí en lugar de 25 me equivoqué y yo leí 26, yo leí 25? Pasaste de tener 3 centímetros de error a tener 90 centímetros, es decir, la acabas de más de 90, de hecho, porque estábamos en positivo. Tenemos 93 centímetros de diferencia, pero ahora es negativo. ¿Va? Ahora estamos en negativo. Solo porque me equivoqué en esa distancia. ¿Qué pasa si mis ángulos realmente no los tomé bien? No hice el ajuste angular. Vamos a cambiarle aquí estos 42. Vamos a ponerle 45. ¿Sí? Y veamos qué pasa. No hay mucho cambio. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí en 35 lo dejo en 30? Ya hay un pequeño cambio. Vamos a dejarlo nuevamente en 35. Pero ¿qué pasa si mi error va más allá de los segundos? ¿Qué pasa si yo me equivoqué y aquí en lugar de leer, en lugar de que fueran 15, yo en realidad la lectura es de 25? Entonces esto empieza a cambiar totalmente. ¿Sí? Entonces, esto de aquí debemos de ser muy cuidadosos con las medidas angulares y las medidas de distancia. ¿Cómo podemos evitar esos errores? Muy simple, chicos. Podemos evitar esos errores siendo muy minuciosos a la hora de medir. Es decir, medir las distancias 2 veces, ida y vuelta, o 3 veces, caso de que sea necesario, y después sacar un promedio de la distancia, y ese promedio es el que vamos a colocar aquí. Medir el azimut en 2 o 3 ocasiones de cada uno para que podamos también sacar el promedio y en un momento dado ser un poquito más precisos. Sin embargo, no es tan fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a hacer tú en la práctica que te estoy dejando ahí, en el trabajo que vas a desarrollar o que van a desarrollar, donde cada uno de ustedes va a hacer un polígono? Creo que es de 8 vértices el que les puse. Cada uno de ustedes lo va a hacer y ya después van a compartir en equipo para enviarme la información que corresponda al informe de equipo, pero cada quien va a hacer su levantamiento, quede claro. ¿Qué vas a hacer? Vas a trazar un polígono, el que tú quieras, ahí en la tierra, en la calle, como quieras, ¿sí? Vas a trazar un polígono de 8 vértices. Luego vas a levantar una línea recta. Esa línea recta que parte de el punto central que tú vayas a escoger para las radiaciones, esa línea recta la vas a nombrar el norte, ¿sí? Ese es tu norte. Bueno, luego vas a trazar de este vértice de donde salió la línea recta del norte, vas a trazar tus radiaciones a A1, a A2, a A3 hasta llegar a A8, y vas a medir con un transportador los azimutes. El azimut de la línea 1, el azimut de la línea A2, el azimut de la línea A3, el azimut de la línea A4, hasta llegar a la A8, ¿sí? Y todo eso lo vas a registrar aquí, como está en esta tabla.
Obviamente tú vas a registrar ángulos en formato decimal, ¿sí? 351.27, más o menos, porque además lo vas a hacer con un transportador, no lo estás haciendo con un aparato de precisión. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos ángulos de los acimutes en decimal? Pues los vas a convertir a sexagesimal para que estén en grados, minutos, segundos, ¿sí? De forma tal que podamos hacer alguna corrección en caso de que ustedes crean pertinente hacerla. Si no quieres hacer ninguna corrección, de todas maneras vas a manejar esto en sexagesimal, aun cuando en tus cálculos manejes el ángulo decimal, ¿sí? Obviamente tu calculadora va a trabajar con el ángulo decimal. Entonces tú le vas a poner 40.257, ¿sí? Que más o menos sería lo de aquí. El coseno de eso por 18 y me va a dar esto, ¿sí? Entonces tú vas a trabajar con tu ángulo decimal, pero quiero que la tabla la registre con sexagesimal y que las operaciones de la conversión aparezcan ahí en tus cálculos. Una vez que ya tengas esto, ya sabes, la distancia por el coseno del azimut me da proyecciones norte-sur. La distancia por el seno del azimut me da proyecciones este-oeste, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya una vez que nosotros tengamos esta situación, podemos pasar a las coordenadas y a los productos cruzados, ¿vale? Eso es lo que vas a hacer. Ahora, ¿qué me van a entregar? Me van a entregar un informe donde venga obviamente el marco teórico, donde venga la portada, donde vengan los pasos, cómo se trazó todo esto, donde vengan los datos que recabaron. Aquí están los datos, que serían todos los puntos de estación, punto visado, el azimut, grados, minutos, segundos, o el azimut decimal, no importa, ahí en los datos, no importa, y la distancia. Esto es lo que tú recabas de datos. Hay que poner los datos. Luego en cálculos y resultados pueden ponerme la planilla de cálculo, una imagen de la planilla de cálculo como se ve aquí, ¿sí? La evidencia fotográfica, y sus conclusiones. ¿Cuántas planillas de cálculo tienen que venir de imágenes de planilla de cálculo? Pues tiene que venir una por cada miembro del equipo. Ahora, esto puede ser que genere un archivo muy grande para entregar. Entonces, en el informe, en cálculos y resultados, déjenlo en blanco si es que se genera un archivo muy grande. Y ahorita te digo por qué. Porque lo que vas a hacer es que en otro archivo separado vas a poner tu planilla y todos los cálculos que comprueben esta planilla. 18 por el coseno de este ángulo es igual a esto, y aquí se colocan todos los cálculos. Entonces básicamente me estarías enviando dos, dos archivos. El informe, donde en cálculos y resultados no aparecería nada, y el archivo donde están las planillas de cálculo con todos los cálculos de cada uno de los compañeros, ¿sí? Ahora bien, si al momento de hacer el informe y poner la planilla en cálculos y resultados del informe no hay problema, no te sale un archivo muy grande, entonces pones la planilla en los cálculos y resultados del informe, pero de todas maneras me tienes que hacer otro archivo, o me tienen que hacer otro archivo con todos los cálculos de cada uno de ustedes que respalden a su planilla de cálculo. Entonces me tienen que enviar esos dos archivos, ¿va? Ese es el trabajo, chicos. Así es como trabajamos el método de radiaciones, poco preciso, ¿sí? En este caso lo mejor es trabajar ya sea los levantamientos por ángulos internos, por ángulos externos, por deflexiones, que es otro método que no vamos a ver, ¿sí? Es decir, hay otras maneras mucho más precisas de trabajarlo, como ya lo vieron. Sin embargo, bueno, es importante que sepan cómo trabaja esto de radiaciones con tránsito y cinta para que, si no es muy necesaria la precisión, pues puedan calcular aproximadamente el área de un terreno sin tener que gastar mucho tiempo
con cinta, midiendo todos y cada uno de los lados y luego todas las radiaciones. Así solamente se enfocan a las radiaciones y miden los ángulos con el tránsito y se acabó. ¿Vale? Bien, pues eso es todo, chamacos. Espero que les sirva y ese es el trabajo que tienen para esta semana. Para la próxima vamos a empezar a ver asuntos de nivelación. ¿Ok? Hasta luego.